Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy quiero hablarte de una de las cárceles más sutiles y al mismo tiempo más asfixiantes que podemos habitar en nuestra vida diaria, a la cárcel de la opinión ajena. Hay una sensación de opresión invisible que se experimenta cuando el camino que Dios ha trazado para ti te exige ser diferente, romper moldes y alejarte de lo que todos consideran normal. Te encuentras en este tramo de tu vida donde sientes el impulso de emprender algo nuevo, de vivir con una integridad radical o de seguir una dirección que para el resto parece una locura. Sin embargo, justo cuando vas a dar el paso, aparece esa angustia por lo que dirán los demás, el sentimiento punzante de que serás juzgado, criticado o, peor aún, ridiculizado por aquellos cuya aprobación todavía consideras vital. Te despiertas analizando cada posible mirada de desprecio, cada comentario sarcástico en las redes sociales y cada susurro de incomprensión en tu círculo familiar. Es la fatiga de usar una máscara constante, el miedo a perder tu estatus social por causa de tu obediencia espiritual. Esa pesadez de vivir intentando complacer a un público que nunca estará satisfecho es lo que hoy tiene tu propósito en un estado de parálisis, impidiéndote brillar con la intensidad para la cual fuiste diseñado. Es de vital importancia que hoy, en medio de este bombardeo de expectativas externas, comprendas que no puedes habitar tu destino mientras sigas siendo un rehén de la mirada de los hombres. Quiero que sepas que el miedo al que dirán no es una muestra de prudencia, sino una señal de que todavía no has comprendido quién es tu verdadero juez y promotor. Si hoy sientes que te estás encogiendo para no molestar a los demás, quiero decirte que no estás siendo humilde, estás siendo infiel al diseño que se te confió. No eres una persona extraña por tener deseos que el mundo no entiende. Eres un pionero cuya frecuencia ha sido sintonizada con el cielo, y el ruido de la tierra siempre intentará causar interferencia. Es normal que el alma busque pertenencia. Pero hoy quiero invitarte a que dejes de buscarla en los lugares que te exigen sacrificar tu identidad para ser aceptado. Vamos a descubrir que existe una verdad antigua que se trata de tener una firmeza inquebrantable ante la crítica. Vamos a conocer esa valentía sagrada que nace cuando la aprobación de Dios pesa más que el aplauso o el abucheo de la multitud. Para entender cómo romper estas cadenas, tenemos que mirar la escena de una confrontación épica en los primeros días después de que la fe comenzara a expandirse por el mundo. Pedro y Juan, hombres que poco antes habían huido por miedo, ahora se encontraban frente al tribunal más importante de su tiempo. Se les prohibió estrictamente hablar sobre lo que ellos creían y sobre lo que habían visto. Imagina la presión de ese momento. Tenían frente a ellos a los hombres más poderosos, aquellos que podían decidir su futuro, su reputación y su vida misma. Cualquier persona que buscara seguridad habría buscado un punto medio para no ofender, una forma de encajar sin molestar. Pero la respuesta de estos hombres es el manual de libertad para todo el que tiene un llamado en su corazón. Ellos dijeron con toda claridad que debían juzgar si era justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios, porque ellos no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Fíjate bien en la clave de su libertad. Ellos no estaban peleando con el tribunal por orgullo, simplemente estaban habitando una realidad superior. Ellos no buscaban ser rebeldes, sino ser leales a la verdad que los había transformado. Esta historia nos enseña que el miedo al que dirán se disuelve únicamente cuando tu respuesta afirmativa a Dios es tan grande que ya no hay espacio en tu interior para el rechazo de los hombres. Tu victoria no depende de que logres convencer a tus críticos de que tienes razón, sino de que tu conciencia esté tan anclada en lo eterno que las opiniones ajenas pierdan todo su peso sobre ti. Esa cualidad del espíritu que te permite permanecer firme con una determinación que te impulsa a cumplir tu misión, sin importar el costo social. Es lo que hoy llamaremos la santa audacia. Es la capacidad de ser valiente por causa de la verdad. Es lo que le permitió a personajes antiguos bailar con alegría frente a todos, aunque sus propios familiares los despreciaran por ello. Es lo que le permitió a personas enfermas empujar a la multitud para alcanzar su milagro sin importarles lo que pensaran de ellas. Vivir con esta conciencia es entender que la única vergüenza real es desobedecer a tu Creador por miedo a lo que diga una persona igual a ti. Cuando activas esta audacia, tu rostro se vuelve firme. Puedes sentir el viento de la crítica, pero ese viento ya no tiene el poder de moverte ni un milímetro de tu posición. Esta firmeza nace de saber que tu valor no es algo que la gente te da
y por lo tanto no es algo que la gente te pueda quitar. Vivir con la conciencia de esta audacia significa que dejas de ser un espejo que refleja lo que los demás quieren ver y te conviertes en una lámpara que proyecta lo que Dios ha puesto dentro de ti. Imagina que tu vida es una música que solo tú puedes tocar. El miedo al que dirán es como intentar cambiar las notas de tu música para que a los vecinos no les parezca demasiado ruidosa o extraña. Al final, terminas tocando una melodía mediocre que no es tuya y que no agrada a nadie, ni siquiera a ti mismo. Al practicar esta verdad, descubres que la paz no viene de ser aceptado por todos, sino de ser fiel al autor de tu propia vida. La fatiga del alma desaparece cuando dejas de intentar gestionar tu imagen ante los demás y empiezas a cultivar tu relación privada con el Espíritu de Dios. Al decidir que hoy recibes esta fortaleza, estás declarando que tu identidad está sellada en el cielo y que las etiquetas de la tierra no tienen poder para quedarse en ti. Tu vida recupera su nitidez cuando entiendes que ser diferente no es un problema que debes resolver, sino tu mayor ventaja para impactar a tu generación. Jesús es el modelo supremo de quien vivió con una soberana independencia de la opinión humana, centrando toda su existencia en lo que agradaba al Padre. Lo vemos compartiendo con personas que la sociedad rechazaba, mientras los líderes religiosos se escandalizaban. Lo vemos haciendo el bien en momentos que otros consideraban inapropiados, simplemente porque la necesidad humana y la voluntad de Dios eran más importantes que las reglas sociales. Jesús nunca preguntó qué pensarían los demás antes de realizar un milagro o decir una verdad incómoda. Él es quien hoy se acerca a tu timidez y te dice que no debes avergonzarte de tu fe ni de tu propósito. Él es quien te asegura que si lo reconoces a Él te reconocerá frente a todo el universo. Tener a Jesús es poseer la seguridad de quien ya ha sido aprobado por el más alto tribunal. Él es quien transforma tu necesidad de aplauso en un hambre de su presencia. Cristo es el que te regala la libertad para caminar por donde nadie más camina, sabiendo que su sabiduría es perfecta. Él es tu aprobación, tu roca y el que garantiza que, aunque el mundo no te entienda, estás en el camino correcto. Él es quien te enseña que la verdadera grandeza consiste en ser un servidor de la verdad, sin ser esclavo de la opinión de nadie. Para vencer el miedo al que dirán y empezar a vivir con libertad hoy mismo, te invito a seguir estos 3 pasos prácticos. Identifica a quién le has dado el poder de juzgarte a hoy. Toma un momento para pensar en quién es esa persona o grupo cuya opinión te detiene. Reconoce que has convertido su mirada en una prisión. En una oración sencilla, dile a Dios que hoy rompes ese espejo social y que decides que solo su opinión definirá tu valor. Al soltar la necesidad de que esa persona te apruebe, sentirás como una carga inmensa se levanta de tus hombros. La paz viene cuando entiendes que solo tienes un testigo a quien rendir cuentas. Practica la obediencia en lo pequeño hoy. Toma una decisión basada únicamente en lo que sabes que es correcto, aunque sepas que a alguien no le va a gustar o no lo va a entender. No busques dar explicaciones ni convencer a nadie, simplemente actúa con integridad. Cada vez que haces esto, estás fortaleciendo el músculo de tu carácter. La fatiga desaparece cuando dejas de cargar con la responsabilidad de ser comprendido por todos. Tu propósito no necesita el permiso de la multitud para ser real. Declara tu identidad con firmeza cada mañana antes de salir a enfrentar las voces del mundo. Levántate y declara que tu frente es fuerte como el diamante ante la crítica. Di en voz alta que tu oído está consagrado a la voz de Dios y que tu identidad no está a la venta por un poco de aceptación social. Haz de esta verdad tu escudo contra los comentarios negativos. Entra en tu jornada con la determinación de quien sabe que ser diferente es la marca de aquellos que están llamados a transformar su entorno. Hoy quiero hablarle directamente a tu espíritu que se ha estado encogiendo ante las voces críticas y a tu corazón que ha temblado por miedo a ser señalado. En el nombre de Jesús, el que fue menospreciado para que nosotros fuéramos aceptados para siempre. Declaramos que el espíritu de intimidación y el miedo al que dirán se rompen sobre tu vida ahora mismo. Declaramos que recibes una valentía sobrenatural para vivir con integridad y para caminar con autoridad por el sendero que se te ha marcado. Recibes hoy el regalo de la autenticidad divina, esa paz que viene de no tener nada que ocultar y nada que fingir. Se va de ti la angustia de la comparación
y entra la gloria de ser tú mismo en las manos de Dios. Respira profundo, siente como la presión externa pierde su fuerza ante la paz que ahora inunda tu interior. No eres un esclavo de las expectativas de tu familia, de tus amigos o de la sociedad. Eres un embajador de un reino que no se puede conmover. Tu diferencia es, precisamente, el lugar donde Dios ha puesto tu unción. Camina hoy con la frente muy en alto, con la sencillez de quien sabe que para agradar a Dios, a menudo hay que incomodar al mundo. Eres aprobado por Él, eres guardado por su amor y estás bajo una protección que asegura que ninguna crítica podrá detener el plan de bendición que ya está en marcha para tu vida. Descansa en su juicio justo, descansa en tu santa audacia.